Hablar de líbido, aunque ciertamente estoy todavía como un poco confundida y aquí Sheila nos va a ir diciendo bien qué es, pero creo que todos tenemos cierta parte de deseos internos y deseos externos, esos deseos que de repente son tan fuertes como un huracán, pero a veces son tan débiles como un mar en calma. ¿Ya estás grabando? Pero aún así, siguen siendo deseos. O sea, fuertes o grandes. Deseo. El deseo es una situación. El impulso es otra. Nosotros vamos a hablar de los impulsos que se generan a través de la libido. Es de eso es lo que te vamos a hablar. Y cómo es lo que a nivel energético y a nivel espiritual, cómo es que funciona la libido. Porque todos nosotros hemos llegado a sentir los impulsos. Los sentimos todos los días de nuestra existencia, a cada momento. El problema es cuando estos impulsos que sentimos generan situaciones destructivas, situaciones que nosotros no comprendemos y que están en un plano que tampoco comprendemos. Solamente comenzamos a sentir el impulso, tal vez de violencia, tal vez incluso de comprar. ¿De qué otros impulsos se te ocurre que podamos llegar a sentir? Impulsos sexuales. El impulso sexual es hasta cierto punto normal y natural, es parte de nosotros. El problema es cuando estos impulsos vienen con una distorsión mental, con una distorsión sexual. ¿Cómo cuál? Pues el sadismo. Ese es el bondage. Ese es un extremo, pero hay más que no son tan extremos y que aparentemente nosotros podemos percibir como normales, como naturales, como comunes, ¿cierto? Claro. ¿Cómo cuáles? La lujuria. ¿Se te ocurre a ti otro? Violencia. Violencia. Que te lastimen, no al grado del sadismo, del sadomasoquismo, pero que te lastimen de ciertas maneras, tal vez sutiles, pero que tú tengas la necesidad, sientas el impulso de que te lastimen. Nosotros en nuestra vida cotidiana sentimos el impulso de ser lastimados, de ser heridos, de ser violentados, física y emocionalmente, y nosotros nos introducimos en la mente, en el cuerpo, directamente en la libido de las demás personas para que ellos nos lastimen a nosotros. ¿Cómo es que esto puede suceder? Esto sucede a través, como lo mencionaba el maestro, a través de lo que es la energía. Todos los seres humanos tenemos dones espirituales o cualidades espirituales, las cuales a veces desarrollamos de manera inconsciente y a través de eso nosotros tenemos la posibilidad de dominar a las personas. Entramos literalmente en su ser y a través de eso estamos mandando impulsos en la libido para que la otra persona lleve a cabo cualquier cosa que nosotros deseemos. Puede ser la violencia, puede ser agresiones, puede ser cualquier cosa que nosotros deseamos. A través de la libido nosotros se los estamos mandando para que ellos hagan lo que nosotros deseamos, pero literalmente nos estamos metiendo en su ser y de esta manera los controlamos y los dominamos. Nosotros podemos introducirnos en la mente, en el cuerpo de una persona para que comience a tener ciertas sensaciones a través de algo que se llama la seducción. Nosotros de esta manera comenzamos a seducir a la otra persona y genera estos impulsos de deseos sexuales, de violencia, entre otros. El ritual de la seducción todos nosotros, todos los seres humanos, lo practicamos, ¿sí? Esto es básicamente de lo que vamos a hablar sobre este tema de la libido, la seducción y los impulsos el día de hoy. Si gustan, empezamos. Es como una breve introducción. Ajá, claro.
Bueno, ya luego veré si se puede que subamos parte de la entrevista antes de que sea la entrevista. Yo creo que esta saldría en unos 15 días de ¿Como promo? les digo. Ajá, como Podemos promo. poner este. Exactamente. Mira, vas a probar esto. El detalle es que tú hablas de que en los medios de comunicación no se habla de todas estas situaciones porque ellos mismos juegan con nuestros impulsos y ellos mismos se meten en nuestra libido, Claro. bombardeándonos, siempre te lo he dicho, con estos comerciales de mujeres, de seducción. Siempre hay mujeres, siempre hay algo que te seduce. Acuérdate que el poder de la seducción es más fuerte en la mujer que en el hombre. Si nosotros nos vamos a los escritos antiguos, habla de ese poder de la seducción, de la serpiente. En realidad la serpiente es la seducción, ¿sí? Nosotros somos seducidos por la serpiente, como así lo dice. Es algo que meramente es una historia mitológica que tiene algo de verdad en todo esto, que es la seducción. Y nosotros a través de esa seducción, de ese ritual de la serpiente, somos atrapados por los medios de comunicación y también por diferentes personas que tienen completo conocimiento sobre la seducción, que no solamente lo hacen los medios de comunicación como tales, sino también lo manejan ciertos políticos, si no es que todos los políticos te seducen para poderte engañar, para poder entrar en tu mente, en tu cuerpo, aprender a manejar tus impulsos y a través de ellos controlar lo que es tu decisión. Tu libre capacidad de decisión, ellos la manipulan a través de la seducción. Es por esta razón que no se habla nada de esto, porque pues no les conviene que la gente sepa y sea consciente y abra los ojos sobre la seducción, porque todos nosotros somos seducidos a través de estas personas, de los medios de comunicación y de políticos. Todas estas personas tienen mucho conocimiento sobre el control y el manejo de las energías, ¿sí? Y nosotros como pueblo, como personas aparentemente comunes, no ignorantes, inteligentes, ¿sí? Pero con los ojos cerrados no conocemos el poder que tenemos como espíritus. Aquí con nuestros amigos de Conciencia Espiritual. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial, quizá, pero que esperemos que aprendamos mucho en conjunto. Y bueno, pues recuerda que estamos aquí en tu programa, Entre la Moda y el Espíritu, nace el equilibrio. Pero, ¿qué les parece que vamos a empezar? Sheila, dinos, ¿qué es la libido? Mira, la libido es una glándula la cual está encargada de todos los impulsos que genera el ser humano y está relacionada con el placer. Psicológicamente hablando, la libido se toma como todas las fuerzas instintivas o que van dirigidas hacia los impulsos. Anteriormente se creía, Sigmund Freud fue uno de los principales que empezaron a hablar de esto, y él solamente dirigía lo que tenía que ver la libido con la parte sexual. Quiero aclarar esto porque muchas veces hablamos de libido e inmediatamente la relacionamos con toda la parte sexual. Eso no es del todo cierto, porque sí tiene que ver con lo sexual, pero no es lo único que se maneja a través de la libido. Tiene que ver con todo lo que genera impulsos en el ser humano. Puede ser violencia, puede ser sexual, puede ser muchas otras situaciones. ¿Cómo descubrimos la libido en nosotros mismos? Bueno, la libido es una parte en la que todos tenemos en nuestro cuerpo, es la que, como lo decía la licenciada, es la que genera impulsos. Los impulsos más primitivos del hombre es el impulso de comer, de dormir. ¿Qué otro impulso se te ocurre? Cubrirse. El impulso de la supervivencia, porque el hombre impulsivamente está adaptado para la supervivencia y de aquí surge lo que es la parte sexual de reproducción.
lo sentimos como un impulso. La licenciada hablaba de otro tipo de impulsos, como la violencia, la lujuria, entre otros impulsos más grandes, más fuertes o menos comunes también, como el impulso de comprar, el impulso de beber. Esto se crea una necesidad ante estas situaciones. Esto es una distorsión mental que se genera en nosotros, generando estos impulsos. Pero como se crea una necesidad, la libido es en la que se encarga de cubrir o de manejar o activar nuestros impulsos para cubrir una necesidad. Si nosotros generamos una necesidad al alcohol, generamos una necesidad al sexo, generamos una necesidad incluso a las compras, al café, a cosas que son tan simples, pero se crean necesidades, la libido está íntimamente relacionada con esto, porque vas a sentir el impulso, decir, tengo unas ganas desesperadas de comprarme esos zapatos, tengo unas ganas de tener relaciones sexuales, tengo unas ganas, esto no lo decimos conscientemente, pero tenemos de decir, tengo unas ganas impresionantes de que alguien me lastime, y solamente cuando nosotros cubrimos esta necesidad, tenemos la sensación de placer, al cubrir esa necesidad que se generó por nuestras distorsiones mentales, que se creó una necesidad hacia esa situación. La libido es una parte natural en nuestro cuerpo, es parte de nosotros. La libido no solo está en el nivel físico, sino también actúa a nivel espiritual y a nivel energético. De esta forma nosotros podemos entrar a la libido de otras personas a través de la energía y del ritual de la seducción. ¿Cómo creo yo estas necesidades? ¿Cómo es que se van creando necesidades externas a lo que realmente es el ser humano? Mira, es muy simple, como lo decía el maestro, tiene que ver con distorsiones mentales que nosotros manejamos. Cuando somos pequeños, nosotros nacemos con ciertas necesidades, que son necesidades básicas, por decirlo así, que son necesidades biológicas, y cuando estas necesidades no son cubiertas, nuestra libido empieza a generar, nuestra mente empieza a generar también creencias y distorsiones mentales que van enfocadas a esa satisfacción de necesidades. Por ejemplo, el pequeño tiene la necesidad de comer, sus padres no lo están alimentando, o bien en el momento hay una pelea, de esta manera empieza a generarse todas estas distorsiones mentales. El pequeño empieza a realizar asociaciones que vienen relacionadas con la parte de la comida, sí, pero también con la parte de la violencia. A través de esto, para él ya hay una necesidad, ya se creó la necesidad también de la violencia, no solo la necesidad de la comida. Tu libido empieza a trabajar y cuando ya eres adulto, empiezan a entrar en juego tus distorsiones mentales para poder satisfacer estas necesidades. Como esto existen muchas otras situaciones, por ejemplo, partiendo de la necesidad de comprar, te están creando una necesidad que en realidad no tienes como individuo, a través de entrar a tu libido y a través de seducirte con los medios de comunicación, entran estas energías en ti para que puedas ser dominado. Obviamente, cada producto que se maneja va enfocado a cierto tipo de personas. Siempre ellos realizan un estudio de mercado para el cual van a dirigir el producto, buscando la necesidad o creando la necesidad en las personas para que ese producto sea consumido. Pero todo esto va dirigido a través de la libido, se utiliza la seducción y las energías que entran en las personas son muy importantes. Solo que nosotros desconocemos y no, porque sí lo sabemos, pero no somos conscientes más bien de cómo están funcionando estas situaciones. De esta manera estamos creando nuestras necesidades. Recuerda que nuestra mente trabaja por asociaciones y esas asociaciones están presentes todo el tiempo y por eso estamos creando necesidades donde no debería haberlas. Hablamos de impulsos. ¿Cómo saber que yo me estoy manejando a través de impulsos? Esto es simple. Cuando tú tienes hambre, ¿cómo sientes? ¿Qué sientes en tu cuerpo? Me duele el estómago. Y cuando tienes un plato
de comida o pasas por un puesto de tacos o no lo sé y tienes esa hambre, ¿qué sientes? Me gruñen las tripas y ganas de comérmelo. ¿Y sientes qué? Pues ganas de metérmelo a la boca. Exactamente, eso es un impulso. Ese es el impulso, porque nosotros tenemos hambre, vemos la comida y inmediatamente queremos tomar, queremos comer. Ese es el impulso, esa es la necesidad, ¿sí? Se maneja de esa forma, así lo sientes en tu cuerpo. El hambre, las tripas me gruñen, lo veo y se me antoja. Entonces estos son impulsos. Aquí tenemos una persona que era adicta a las compras, ¿cierto? Bueno, creo que más de una porque creo que las 4 reaccionaron. No, yo no soy compradora. ¿No? Bueno, entonces hay personas aquí que son adictas. ¿Cómo lo sientes? ¿De la misma forma que sientes el hambre? Sí, de la misma forma. Ves las cosas y quieres comprarlas, quieres tener todo aunque ni lo necesites, y los colores y quieres tener mil cosas. Simplemente lo quieres. ¿Y lo debes tener? Exacto. Porque esto es el impulso, somos impulsivos. Lo hacemos por impulso. O sea, si no cubrimos una necesidad que se creó a través de una asociación y una distorsión mental, porque no es una necesidad como tal, porque no está en riesgo nuestra supervivencia, pero nuestra mente genera esta situación como que la necesitamos para sobrevivir. Si no lo tenemos vamos a morir, y nosotros es cuando también nos empieza a entrar angustia por no tener las cosas, ¿eh? Sí. De verdad, nos empieza a entrar angustia, decir, híjole, es que sí necesito esos zapatos. Y empezamos a generar esta angustia, esta ansiedad por tenerlos, porque realmente creamos esta necesidad, se creó. No es lo mismo que si tu cuerpo pasa sin alimento una semana, ahí sí puede estar en riesgo tu supervivencia, sin agua. Ahí sí, pero funciona de la misma manera, porque tu cuerpo generó esta asociación a través de la distorsión mental, y de esta manera es como nosotros empezamos a crear estas necesidades falsas necesidades, ¿sí? Entonces, de la misma forma que tú sientes el hambre, así se siente cuando tienes una necesidad, una falsa necesidad, como la violencia, como las compras, como el alcohol, como el sexo, porque a final de cuentas el sexo es algo que está natural en nosotros, la sexualidad, pero cuando nosotros comenzamos a sentir angustia, cuando nosotros comenzamos a sentir ansiedad por el sexo, porque nosotros no lo tenemos, es cuando nosotros ya estamos generando, ya tenemos una distorsión mental. Entonces, de la misma forma que tú sientes el hambre, que sientes la sed, que sientes el deseo de dormir, que son las necesidades básicas y primitivas del hombre, de esa misma manera es como sientes la necesidad y sientes el impulso de las demás situaciones, de las falsas necesidades. De esa misma manera, ahí así de simple. ¿Y cómo hacer para disminuirlas o cortar con estas necesidades que no requiere el ser humano? Bueno, mira, aquí lo primero es entender que es una situación que a la mayoría de las personas cuesta trabajo entender. Creemos que somos seres evolucionados. Tenemos que empezar por ahí, porque todo lo que tenga que ver con los impulsos nos está hablando de que estamos siendo seres primitivos, porque nos estamos dirigiendo de esta manera, a través solamente de impulsos. Cuando hay un impulso no piensas, no te detienes a pensar, simplemente vas y lo quieres tener. La libido puede tener un entrenamiento, el cual obviamente requiere un trabajo, que es parte de lo que nosotros realizamos aquí en el centro. Y una de las cosas simples que puede empezar a hacer cualquier persona que quiera empezar a dominar sus impulsos es dominar la libido. Una situación que sirve son los ayunos. Los ayunos te ayudan a poder empezar a ser consciente de todos esos impulsos que estás teniendo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el ayuno? Fíjate, el ayuno es que lo hagas intermitentemente, que no te programes para hacerlo. Lo voy a hacer todos los lunes, porque tu cuerpo también se adapta. Los lunes ya vas a ver que no vas a tener alimento hasta cierta hora del día. Lo tienes que hacer intermitentemente. No sé, hoy lo voy a hacer el lunes, la siguiente semana lo hago el martes, o lo voy a hacer 3 veces a la semana y lo vayas haciendo así.
Porque de verdad cuando tú lo haces intermitentemente, es cuando tú te levantas con hambre, ¿cierto? Sí. Pero tú ya tienes la conciencia de que vas a hacer tu ayuno. ¿Vas a sentir el impulso de comer? Sí. Vas a pasar por un puesto, por ejemplo, trabajamos, ¿no? Trabajas en la calle, sales, tú tienes hambre, pero eres consciente de que no vas a comer, porque te estás tratando o estás esforzándote por tratar de controlar, ¿qué? Tus impulsos, tu líbido. Y esto mismo puede funcionar con otras cosas, pero primero con lo que podemos tener mayor control, ¿sí? Porque si tú te pones a pensar, el hambre, hay personas que sí tienen esta obsesión, esta compulsión por el alimento, pero vamos a hablar de que no lo tenemos, ¿sí? El hambre es fácilmente controlable, porque es una necesidad básica y primitiva y podemos ser conscientes de ella, porque todo el mundo lo sabemos que es una necesidad. Pero cuando son necesidades como vamos a poner un ejemplo simple, como el alcohol, no es tan fácil controlar porque es algo desbordante. O sea, es una necesidad, no es una falsa necesidad, pero es una necesidad que se desborda, el impulso es extremo. Entonces vamos a empezar con lo básico, con lo que sí podemos controlar, que es el hambre. Entonces tú sales a comer, sales a la calle, tienes hambre, pero eres consciente de que tienes que no comer, o no tienes que comer, porque vas a hacer algo, estás entrenándote, estás entrenando tu cuerpo. Estás entrenando tu mente y estás entrenando tu espíritu, porque esto funciona de los tres aspectos. Y sales a la calle y te encuentras un puesto de tacos. O ya el vecino en tu local te llevó un pollito rostizado, ¿no? Ándale, y tú tienes hambre. Tu mente de verdad empieza a trabajar de una forma impresionante con esto, porque haz de cuenta que sientes así como una energía que te dice, come, porque tienes la necesidad de comer y tienes hambre. Pero es aquí donde entra el choque entre sí hacerlo y no hacerlo. Entonces tú vas a sentir ya literalmente este impulso extremo de tomar el alimento y comerlo, porque tienes ¿qué? Hambre, porque tienes la necesidad y porque puede estar en riesgo tu supervivencia. Pero cuando tú empiezas a ser consciente y decir, yo no voy a comer porque estoy entrenando mi mente, estoy entrenando mi cuerpo, estoy entrenando mi espíritu, vas a empezar a tratar, porque a la primera vez se te va a ir y de repente a lo mejor no comiste el pollo rostizado, pero viste unas galletas y como te agarró ahora sí que en curva, como dicen ahí, agarras y tomas y te lo comes, es normal. Y ya después dices, híjole. Hablar del líbido, aunque ciertamente